Hola, hola, ¿qué tal a todos? Ya estamos aquí en Pláticas en Conciencia. Hola, Ari, ¿cómo estamos? Hola, Dali, bien, buenas tardes, aquí ya, pues a mitad de semana, ¿no? A mitad de semana, muy cambiados ya, estamos empezando a movernos en energía y ahorita vamos a platicar de eso. Ay, sí, está buenísimo, porque sí, o sea, ya es como que esta semana, ¿no? Desde que inició, ya cambiamos, no, 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 todavía falta, ya cambiamos, no, no, no. Así es que ahora sí ya se está moviendo. La verdad es que al menos yo sí lo he sentido, ¿eh? Sí, sí lo he sentido. Esto que hablábamos, de hecho, pues al inicio de la semana, como esa emotividad, ¿no? De las emociones, cómo estaban, que tiene que ver con todo lo que venía la energía y cómo se ha ido como otra vez aquietando, ¿no? Aquietando. Exactamente. Digo, cada quien pues, lo siente de distinta manera, pero creo que hay una revolución de repente. Sí, totalmente. Era muy marcado. Yo les decía que el fin de semana, este fin que acaba de pasar, era mucho movimiento en todos los sentidos. Y bueno, hemos ido disminuyendo, ¿no? Desde el lunes, bajándole, como les decía yo, conteniendo la energía ya, aterrizándola. Y hoy, ya me voy a arrancar, hoy 15 de julio del 2020, eh, estamos en un número 8. Entonces, hoy es 8. O sea, hoy, este día, sí cambia y modifica la energía porque em, ya estamos encontrando nuestro equilibrio, ¿sí? O sea, ya de aquí nos vamos a empezar a poner en equilibrio para el siguiente movimiento energético, ¿sí? Que nos viene en los próximos días. Ok. Ajá. Pero primero vamos a ir a este encuentro de equilibrio y podemos llamarlo en todos los sentidos, como yo les digo siempre, en equilibrio entre la materia y el espíritu. Pero sobre todo está muy marcado a la acción de la materia. Entonces, con esto les puedo decir que hoy puede ser un buen día para inversiones, inicio de un negocio, lo que quieras iniciar que tiene que ver con la materia, hoy es un buen día, es preciso, porque ya se movió todo lo que veníamos trayendo de la energía de días pasados, ahorita nos está mandando a encontrar el equilibrio. Entonces, sí o sí, vas a ir desde tu equilibrio interno hasta la materia. Y una manera de encontrar ese equilibrio en la materia es precisamente materializando, creando. Entonces, es un buen momento para que puedas accionar a traer de todo esto que estás creando o ese proyecto que tienes, traerlo a esta realidad. Ujú. Eh, Esto quiere decir que vas a hacer ese proceso alquímico o ese proceso de transformación, literalmente así. Esa magia que vas a traer a lo físico. Ujú. Entonces, así la energía de hoy, y dale, ¿cómo ves? Ok, pues buenísimo, porque ya cambiaron las cosas. No, creo que yo te decía que yo sentía que sí, ya se había movido, pero bueno, pues hay que aprovechar es la energía de hoy para que si tenemos algo por ahí que queremos materializar, pues sea como el empuje, ¿no? De este día, ¿no? Que creo que eso es lo importante. Es la energía propicia en todos los sentidos. ¿Ok? Está como muy marcado porque aparte por la fecha del día de hoy 15, ajá, eso nos está impulsando a contener esa energía. O sea, hoy como tal, el día de hoy es 15, eso nos da un 6. Ese 6 nos está marcando contener la energía. Ujú. O sea, lo que vayas a crear no se va a dispersar, sino que va a ser perfecto. Así, Ok. ya. Así.
aprovechemos con proyectos, con cosas, ¿no? Y dándole forma al día de hoy, inicios, así es que, bueno, eso muy importante que lo tomemos en cuenta. Arranquemos, Muchas gracias. arranquemos. Y bueno, Perfecto. en el oráculo de hoy, pues tenemos al arcángel Rafael, que tiene que ver con sanación. Así es. Tiene que ver con sanación y hoy, regularmente este miércoles tendríamos, eso lo voy a comentar, a Angélica Sí. Robelo con nosotros, pero bueno, la vamos a atender en vivo, o sea, vamos a poder interactuar ahí con ella. Y hoy en realidad es recordándonos, ¿sí? Yo lo veo así, lo veo como que nos está recordando el arcángel Rafael que todos los procesos que hemos trabajado en estos días, ujú, hoy, hoy les podemos dar ese fin de sanación. Los vamos a poder ya a entender, comprender, sentir, darles ese sentido, ujú, y poderlos transitar, ¿sí? Y obviamente entrar en ese proceso de sanación. Así es como yo lo siento, ¿sí? Literalmente, porque si nos encontramos en este equilibrio, ¿sí? Entre la materia y entre el espíritu, o sea, entre todos los procesos que nos están sucediendo y el ser interno, bueno, pues estás listo, ajá, para poder transitar ese proceso y llevarlo a la parte de la sanación. ¿Cómo ves, Ali? Ok, ok. Pues está buenísimo porque yo creo que sí, o sea, es como el recordatorio de, ahora sí que para seguir hay que sanar, pero mi energía es que hoy quede todo, ¿no? Todo en orden, vamos a decir. Exactamente, que hoy te permitas eso, Mm. ¿sí? Empezar a sanar por medio de la aceptación, de que aceptaste las situaciones y Ujú. bueno, lo que sigue es empezar a sanar. Perfecto. Pues está maravilloso. La verdad es que me encantó. Me encantaron los números, la carta, todo. Me encantó el día de hoy. Y pues ahora sí vamos a comenzar ya con nuestro programa. ¿Qué, qué onda, Abby? ¿Buena vibra o mala vibra? Es algo que siempre estamos diciendo todo el tiempo, ¿no? Es que tiene mala vibra, no, es que siento que tiene esto, etcétera, ¿no? Y Ujú. precisamente esta plática sale de nuestro programa del lunes, que tocamos el tema de la ley de vibración, ¿sí? Exactamente. Y Exacto. entonces, Perdón. sí, 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 di. No, no, es que como te vi que ibas a estornudar, ya iba a entrar yo, pero nada. Ah, perfecto. Sí, entonces yo les decía, bueno, otro día vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es verdaderamente este tema de si las personas tienen mala vibra o no. Ajá. Somos muy dados, o sea, es que esa palabra ya se nos da así por naturaleza, ¿no? Inmediatamente entramos a un lugar, ujú, y estamos, ay, es que no sé, como que si algo no te gustó, es que no, como que no hay buena vibra aquí. Ajá. Y yo cuando no entendía, porque también utilizaba mucho esas palabras, pues nada, hacías y decías, ¿no? Cuando empecé a entender que las frecuencias, ujú, y la vibración y todo lo que está ahí al lado tuyo tiene que ver contigo, bueno, empecé a tomar mi distancia con con ciertos comentarios. Porque lo primero que tendremos que ver es, al momento de decir hay mala vibra o hay buena vibra, estamos juzgando. Eso sería lo primero, así como de la Exacto, nomás nada. entrada. Nada más de entrar, estás juzgando. Ujú. Y literalmente ya estás haciendo juicio de lo que está pasando ahí. Sí. Y otro tema es, bueno,
ya pasa, ¿no? Haces juicio. Otro tema es cómo tú te identificas con esas vibraciones. Ujú. El lunes hablábamos que, pues, somos todos vibración, somos energía. Y que si hay seres alrededor tuyo que quizá, no sé, no te agradan, ujú, tienen que ver contigo, seguramente. O sea, tú misma te estás generando esa vibración porque somos frecuencia, ¿sí? Porque tú estás vibrando en esa frecuencia. Ujú. Sí, exacto. Y no puedes decir que no, porque eres frecuencia. No, y lo que yo les decía, a ver, un submarino no se cruza con un avión, o sea, así. Aquí no se cruza. Si tú No, no, no. entramaste, si tú encajaste, pues porque estás ahí, no hay más, Exactamente. ¿no? Ahora, esto no es tan malo o tan radical, digámoslo, no es tan malo. Yo lo diría, pondría entre comillas, ¿no? No es tan malo. Eh, Ese tipo de situaciones que simplemente hay personas o hay seres que no te agradan, porque voy a ir específicamente a al trato con otras personas, ¿no? Eh, También te están mostrando algo. Ujú. Ujú. Son maestros para ti. Si ese ser que está ahí te está causando en sentir este tema de, ay, es que no sé, tiene mala vibra, es porque te está mostrando algo a ti que tú no has visto dentro de ti, o sea, en tu interior, que tú estás irradiando, porque lo que somos, eso es lo que irradiamos. Ujú. Ok. Si tú estás en intranquilidad, si tú estás con un gran proceso, ajá, dentro de ti emocional, donde hay desequilibrio, eso vas a tener a tu alrededor, caos, desequilibrio. Aunque pidas paz, Ujú. primero va a detonarse el caos, porque es lo que tienes, y después vas a encontrar la paz. No sé si se entienda esto, pero así es. Ujú. Simplemente esto, así es. Ujú. Así es porque somos frecuencia, ¿ok? Y si tú estás en una frecuencia, los seres y los eventos, las situaciones que vas a generar a tu alrededor van a ser de esa misma línea, en esa misma frecuencia. Ujú. Pero bueno, eh, en realidad hay que aprender a utilizar la palabra de si hay buena vibra o no mala vibra. Para empezar, eh, quitémosla de este vocabulario que Sí, tenemos. como que quitemos esa carga, ¿no? Que le damos a la frase como tal, de nosotros estamos como acentuando si es bueno o es malo en realidad, ¿no? Y si hemos hablado ya otras veces de cómo creamos desde la palabra, pues si esto es malo y yo estoy ahí, ¿sabes? ¿Qué estoy creando? O sea, porque eso Así mismo, es, ¿no? Como que esa misma vibra, porque también el tema es que no solamente luego decimos, hay buena vibra, por ejemplo, en un lugar, ¿no? Ay, es que aquí hay bueno, súper buena vibra. Eso está como que maravilloso porque es como que me la traigo. El tema es que cuando es mala vibra y luego de repente nos sentimos mal, no, es que lo que pasa es que fui a un lugar y ahí había mala vibra y por eso estoy así. Como si nosotros diéramos una consecuencia de esa mala vibra, siendo que en realidad es energía. Y en la energía así es, está energía buena y energía mala, pero no es separado. O sea, es positivo y negativo porque hay iones positivos y negativos, así es. ¿no? Tal cual. Lo que pasa es que la calificamos, ¿no, Dalia? Estamos Claro. dándole calificación a la energía cuando la energía es. Somos energía, simplemente es. Y aquí es como todo, o sea, explicaste ahorita energía, positivo y negativo, ¿sí? También puede ver en menor a mayor, ¿no? O sea, es simplemente
La energía va a estar precisamente en ese movimiento, transitando todo el tiempo en ese movimiento. Pero bueno, cuando nosotros nos permitimos ser perceptivos y empezar a trabajar con nuestra frecuencia interna, ahí es donde empieza a detonar y empiezas a observar, bueno, pues todo lo que hay a tu alrededor. Sí, si hay ciertas cosas que no te agradan, pensando en personas o pensando en lugares, pensando en este mismo tema de vibración rara, extraña, que no te agrada, sí, hay que ir hacia adentro, hay que revisar qué está detonando esto. Es, es muy evidente que algo internamente te está haciendo ruido y que te está mostrando algo de ti. No quiere decir, ojo, no quiere decir que tú seas igual a la otra persona, porque a veces hacemos esa confusión. Ujú. Pensamos que la persona que te está reflejando, que tiene en teoría la mala vibra, es igual a ti, ajá, y dicen, no, es que si te está dando temas porque es igual a ti. No, momento, no es un espejo, es que hay algo dentro, sí, de esa frecuencia que te corresponde a ti. Sí, Ujú. es la que te está resonando, por eso es que la estás Exactamente, sintiendo, ¿no? Específicamente. exactamente. Pero no como un espejo, como se ha manejado también en algún momento, ¿sí? No, es que si es que es tu espejo que te está reflejando, no, alto, o sea, sí te está reflejando algo, pero no quiere decir que eres igual a esa persona. Somos diferentes y algo te está resonando, ¿ok? Eh, pero no nada más se ve en ese sentido. Cuando pasa mucho esto, cuando estás empezando estás iniciando, digamos, en este camino espiritual, llamémosle espiritual sin religión y demás, como lo hemos venido platicando, Ujú, ¿no? O sea, en ese camino interno de introspección y demás. Sucede mucho que pasas por diferentes estados uh-huh, de tu frecuencia y te empiezas a dar cuenta que de repente tienes cambios drásticos donde tu frecuencia quizá eh, está lo así, ¿no? En, ese, en esa línea donde estás muy bajo y esta parte de estar en esa frecuencia baja la podemos llamar que tu estado de ánimo o anímicamente, interiormente, tus emociones así están, ¿sí? Puedes estar en ese punto depresivo, en ese punto triste, en ese punto, no sé, suicida, o ujú. sea, no sé, puedes pensar miles de cosas. Ujú. Y de un lado a otro, en otro momento o al otro día, estás feliz, etcétera, ¿no? O sea, todo muy bien en tu parte emocional. Ujú. Entonces, aquí podemos notar que hay un desequilibrio, ¿sí? De tu frecuencia. Porque la idea, ¿sí? Así como en la medicina china, es ir a esa parte del equilibrio, eh, aquí es igual, ¿no? O sea, internamente lo que estamos buscando es ese equilibrio. Que no te dispares ni a una emoción ni a otra. Ujú. Y que cuando vas elevando la frecuencia, aunque vas a estar en las dos polaridades, tu frecuencia ya no sea tan fatídica. O sea, ya no sea en una situación más grave si lo quieres ver. Ajá, o sea, ya de llegar a un punto suicida, como lo que hablamos, ¿no? Suicida o otras cosas que pueden ser muy densas o muy polarizadas, lo voy a tomar así, Ujú. ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos trabajando nosotros estas frecuencias? ¿Cómo vamos elevando eh, nuestra frecuencia para que pueda entrar en equilibrio? Ujú. Lo primero y lo más importante es darte cuenta, ¿sí? Sí. Aceptar que eso eres.
Que de repente si eres victimista, que de repente tienes arranques de ira, suicidas, locos. Hay que aceptar eso. Sería lo primero. Aceptándolo, entonces puedes empezar a transitar el poder elevar tu frecuencia. Si no los aceptas, se va a quedar estancado. Así. Te vas a quedar ahí estancado. No vas a avanzar. Y entonces vas a seguir transitando en esas frecuencias bajas y vas a tener eventos de ese tipo. Y las personas con las que vas a convivir tienen que ver con eso también. Porque entonces tu convivencia con las personas, cuando estás en una frecuencia baja, te van a estar mostrando todo el tiempo eso. ¿Sí? Situaciones y eventos que a lo mejor no te gustan, que son desagradables para ti y que lo que haces o que hacemos en ese momento es como rehuir. No. Hago como que no pasó, hago como que se me olvidó, hago como que eso no existe. Y nos negamos a vivir las experiencias. Ese es un tema que también tiene que ver con el equilibrio de las frecuencias, de tu propia frecuencia. ¿Ok? Bueno, les decía entonces, el primer punto es eso, aceptar que eso somos para poderla elevar la frecuencia, primero que nada. Y aceptar también que estamos ahí, o sea, que estamos en ese punto. Verte como eres tú realmente, ¿sí? Y haciendo estas dos reflexiones, inmediatamente tú puedes empezar a trabajar con elevar tu frecuencia, ¿sí? Por medio, pues, de muchas técnicas. Hay muchísimas formas de cómo elevar la frecuencia. Lo más importante es ubicarlo, ¿sí? Yo siempre les digo, una técnica fácil que me digan, ¿cuál es? Bueno, empieza a meditar, a trabajar con tu interior, no más. Vete a la meditación corta, sin complicaciones, hay un montón de tutoriales de meditaciones. Escucha mantras porque también ayudan y música con alta frecuencia como la que hace Luca Cervetti, por ejemplo, promocionándole acá, pero por ejemplo ese tipo de que tú me digas, bueno, ¿qué puedo hacer de inmediato? Eso puedo hacer. Eso sería lo primero. Pero siempre con ese proceso de aceptarme a mí misma, a mí mismo, ¿sí? Para que entonces la frecuencia se empiece a mover. Porque pasa que cuando estamos en ese nivel de depresión, de estancamiento, se hace un bloqueo energético. Tú mismo eres generador de un bloqueo energético. Entonces la energía no se mueve, se estanca. Entonces requerimos mover ese bloqueo energético para que la frecuencia fluya, ¿sí? Para que estemos precisamente en esa vibración alta a donde queremos ir, ¿sí? Eso sería como que una herramienta que yo les sugiero que para poder elevar la frecuencia sería como el primer proceso, ¿no? A lo mejor suena simple, es simple, pero a muchas personas nos cuesta trabajo aceptarnos. Y ese es el primer enfrentamiento como que tienes que transitar. Sí o sí lo tienes que pasar. Eso sería en el caso de personas en las que están en este momento en el que quieren trabajar su espiritualidad, empezar a crecer y demás, y que su frecuencia empiece a elevarse. El otro tema que traigo aquí, porque es algo que siempre, pues he tenido muchos ejemplos de esto, que tiene que ver con personas que son muy perceptivas a seres, entidades y demás. Ok. Voy a tocar ese tema porque es importante. Y muchos, porque he trabajado en formar varios, pues, videntes y demás, desde su proceso de nada, donde ellos empiezan o tienen este contacto, ven hay de todo. Hay quien ve seres,
hay quien ve sombras, hay quien escucha, hay quien ve luces. Bueno, ok, estamos en esa gama general. Ujú, Y el tema es que cuando por alguna circunstancia llegamos a llegan conmigo a la terapia, me dicen, bueno, es que la verdad es que todo el tiempo veo cosas como oscuras, larvas energéticas, sombras negras, eh, la muerte. Hay quien me ha hecho que esta muerte así con su toga y toda la cosa. ujú. Eh, También quien ve a los desencarnados como fallecieron. O sea, si lo atropellaron con un atropellado acá y todo eso. Bueno, ok. Doy esos ejemplos porque puede ser que alguien que nos está escuchando pues ha tenido estas experiencias y, eh, y esto lo que nos está mostrando, primero que nada, si nosotros estamos viendo este tipo de escenario, es porque estamos en esa frecuencia. Ujú. Más allá de que podemos tener contacto, a ver otras líneas de dimensionales, le vamos a llamar así, Ujú, estas líneas dimensionales, eh, en realidad es que tu frecuencia está así. Si tú ves desencarnados así, atropellados como eso, cosas así muy dramáticas, ujú. eh, es porque debes revisar adentro de ti. Ujú. ¿Cómo estás tú en ese momento emocionalmente? Más allá de que tienes este don para observar y ver este tipo de eventos, eh, debes ir trabajando con tu proceso interno. Ujú. Eso es muy claro. O sea, si tú tienes ese alcance a verlo de esa manera, es porque tu frecuencia está en un nivel bajo. Ujú. Y lo digo con todas las palabras porque en ejercicios claros, donde he trabajado con varias personas que han elevado su frecuencia, después de 3, 4 meses, ya no ven esos seres así. Empieza a cambiar su visión de cómo los ven. Entonces, por ejemplo, este caso de la chica que veía estos desencarnados así horriblemente, a los 3 meses, después de un proceso que ella hizo interno, empezó a verlos jóvenes. Los veía como en su edad joven. Podía tener contacto ya con ellos porque en ese momento solamente le hacían cosas. Le abrían las cortinas, le rascaban la puerta, cosas raras, porque ellos querían tener una comunicación, ¿ok? Y cuando empezó a ella a trabajar su frecuencia, a elevar su frecuencia, pudo obtener contacto con ellos de una manera más sana y ya los veía desde otro punto de vista. Uh-huh. Ok. Entonces, en realidad es que si ves ese tipo de cosas, porque veo mucho que me dicen, es que veo sombras, veo cosas que me quieren atrapar, veo la muerte. Ojo, ¿en qué frecuencia estás? ¿Y por qué estás viendo todo eso? ¿Sí? Cuando vas elevando la frecuencia, tu contacto va a ser distinto. Ya los seres que tú vas a alcanzar a ver o el contacto que tú tengas va a ser un contacto más ameno, más agradable y más sano. Ujú. Y todo eso tiene que ver con la frecuencia, definitivamente. Pero así les digo, si ustedes van a tener o tienen este tipo de habilidades, ajá, desarrolladas ya natas de toda la vida, eh, siempre van a ir en aumento digamos, estos dones van a ir en aumento cuando tú trabajas tu proceso interno. O sea, sin más ni más, aquí no vamos a avanzar si tú no trabajas internamente. No hay Oye, más. pero ahí, por ejemplo, bueno, a ver, yo hago esta pregunta, ¿no? Yo no tengo esa Sí. capacidad, pero conozco gentes que tienen esas capacidades y
Yo creo que, no sé, o sea, no es que dejes de verlos, es decir, tu percepción es otra, pero si son feitos, los vas a ver feitos, porque si tú puedes lograr ver como todas esas frecuencias, pues también el que no está muy bien, puedes alcanzar a verlo como el que está muy bien, porque el tema es que, o sea, el que tiene la capacidad, no el que eleve su frecuencia, ya no los va a ver. Voy a ponerlo así como muy... puede ser que tú me estés diciendo, bueno, el que tuvo un accidente, entonces lo ve como, como quedó destrozado, o sea, desde ese punto, en esa frecuencia. Claro, si Ajá. te mueves, entonces tú lo estás viendo, pues ya como el ser que era, maravilloso, porque lograste cambiar la frecuencia del entramado de donde ocurrió el evento. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de, de seres, de seres oscuros, Los seres oscuros son los seres oscuros. pues por eso te digo, son seres Ajá. oscuros. Pero si yo tengo una frecuencia alta, si yo tengo una frecuencia alta y tengo esa capacidad, yo podría ver esos seres. Sí, eso que ni qué. Los puedes ver, pero tu contacto No la voy a con tener. ese tipo de seres va a ser diferente. Ok, ya. ¿Sí? O sea, tu contacto va a ser distinto porque para empezar, cuando tú tienes una frecuencia bien trabajada y estás en este lado de la luz, digámoslo, ajá, Ujú, hablando de esos seres en específico, eh, tú determinas si quieres hablar con ese tipo de seres, si quieres involucrarte con esos seres. Pero para poder llegar a discernir esa información, debes pasar un proceso de elevación de frecuencia, indeterminadamente. ok, Porque no toda la vida, y así te lo digo, o sea, no toda la vida vas a ver seres oscuros. Si estás viendo seres oscuros, algo no está exacto. bien. O sea, Solamente de seres oscuros, no está bien, exacto, no sí, sí. está bien. Y sí me queda clara tu pregunta porque así es, o sea, pasa. Sí los ves y los percibes y los sientes, pero entonces ya depende de ti cómo quieres trabajar con esa energía. Ok, Ya es tu decisión porque por derecho divino, y como siempre se los digo a todos, por derecho divino lo único que tenemos es este libre albedrío y de decidir si hago o no y quiero y cómo. Ese es nuestro derecho. claro. Ujú. Entonces, ahí tú ya sabes manejar esas frecuencias. Al punto que yo voy con esta reflexión de traer este tema es porque ahorita, en este momento en el que hay muchos seres en tránsito y en trascendencia, hay Ujú, personas que no tenían esas capacidades y ahorita se están revelando en estas capacidades y están viendo seres o están sintiendo o escuchan voces. claro, Entonces, con esto les quiero decir que lo primero es trabajen con ustedes antes de poder entender todo ese tema eh, que es un gran don que tenemos, ese contacto. Pero ujú, primero, lo primero es cómo se te está presentando a ti. exacto. Y elevar la frecuencia, ¿no? Elevar la frecuencia. Eso, o sea, por eso traje este tema aquí como que no iba a hablar yo de esto. Otro día hablamos de evidencia, hablamos de clarividencia, hablamos de otras cosas, lo platicaremos. Pero por el momento quería yo traerlo porque tiene que ver con las frecuencias. Fíjate que estamos ahorita en un momento de cambio de frecuencia, eso lo hemos venido platicando todos. Y en muchos ha surgido un despertar, se ha detonado en ellos algo en Ujú, el que están elevando sus capacidades y sus dones se están reflejando de la nada. ujú, Entonces, que no caiga como sorpresa que, bueno, si viste una luz, si viste algo, si viste un ser de otro planeta, no, me faltó tratar ese punto, pero bueno, si ves eso, o sea, ok, está bien, tranquilo. Uh-huh. ok, ¿Cómo lo ves y cómo se te está presentando en tu vida? Tiene que ver también en tu proceso interno. Y eso está comprobado, lo he comprobado muchas veces, lo he platicado directamente. exacto. Pero
en realidad quería traer ese tema, o sea, todo está en elevar nuestra frecuencia, como dices tú, como lo hemos venido platicando. Elevemos nuestra frecuencia para que podamos alcanzar nosotros precisamente un equilibrio. Lo más importante es ir a encontrar tu equilibrio. Vas a pasar por todas las polaridades y eso queda claro. Okay. Pero poco a poco vas a ir elevando tu frecuencia. Y el que tú vengas trabajando y a lo mejor no veas ese cambio, porque lo que a veces nos pasa es que tenemos años trabajando en ciertos temas y estás ahí enganchado, ¿no? Y dices, es que sigo en lo mismo, no he elevado, no he elevado. Bueno, todo depende cómo lo has manejado tú. Okay. Si tú te has dispuesto a aceptar, no importa si el tema te va a costar trabajo, digamos, transitarlo, trascenderlo. Tu frecuencia puede seguir elevándose, pero es que ya entonces tú vas a estar viéndolo desde diferente manera. Ok, perfecto. Ojo. O sea, eso es muy claro. Pero bueno, no sé, Dali, creo que Ya estamos ya me llegando al rebasé. fin. Sí, está buenísima la plática, ¿no? Como, como siempre. Y creo que sí, o sea, estaría bueno que hiciéramos un programa después de esto, porque pues hay muchísimas cosas, hay muchas personas que tienen capacidades, hay personas que ni siquiera creen en esto, da igual, pero el tema es que las cosas son, existen y simplemente hay que hablarlas, ¿no? Y por eso es que tenemos estos espacios. Así es Así es. que, bueno, pues muchas gracias, Pues Ari. mañana nos vemos. ¿Con qué tema, Dali? Mañana Cuéntanos. vamos a estar con osteopatía craneosacral, ¿no? Es otra de las, Suena así como una operación. suena como que operación, pero no, es una técnica muy, muy linda, ya van a ver, así es que no se pierdan el programa también de mañana. Y recuerden que el viernes pues tenemos el live y que va a estar Angélica Robelo precisamente para que puedan pues preguntarle, interactuar, así es que pues está Vamos a bueno. estar ahí, va a estar ahí platicándonos de ángeles, a ver qué ángel se nos va a poner ahí, se nos va a manifestar en el Hablar, live, entonces va a estar exactamente. muy interesante. Así es, pues muchas gracias, Abby. Gracias a todos. Gracias, nos vemos.